Ok, buenos días familia, mi nombre es Gilberto, soy uno de los pastores aquí en Family Church. Hoy vamos a estar en Efesios capítulo 6, vamos a terminar el libro, esta serie Efesios capítulo 6 y realmente de ahí no nos vamos a mover mucho, vamos a tocar unos versículos en el libro de Proverbio, pero si encuentran Efesios capítulo 6 de ahí realmente no nos vamos a mover mucho. Mientras que buscan esa sección de la Biblia, unos cuantos anuncios. Primeramente, gracias si estás orando por Familia Church. Sigan orando por Familia Church, sigan orando por las necesidades, las cosas que estamos tratando de preparar. Estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno. Tenemos un lugar donde juntarnos, tenemos tecnología, tenemos personas, hay personas que hay lugares donde podemos servir, lugares donde podemos visitar. Estamos agradecidos porque Dios sigue proveyendo nuestras necesidades, ¿sí? Pero si una de las cosas que pueden estar orando es, estén orando por los mensajes, estén orando por cada vez que tenemos que preparar, cada vez que tenemos que hablar, cada vez que tenemos que dar consejos, cada vez que recibimos una llamada, un texto, un mensaje y alguien necesita de la iglesia, estén orando por esas necesidades, esas palabras, esa preparación, ¿sí? Una de las cosas que pueden estar orando es por nuestro servicio de Domingo de Resurrección que ya viene. Vamos a tener una serie de 3 mensajes. Sí, 3 mensajes, pero en 2 semanas. Usualmente hacemos solamente los domingos, pero para el Domingo de Resurrección van a ser 3 predicaciones, un mensaje grande en 3 predicaciones. Empezando el domingo que viene, va a ser el Domingo de Palmas. Sí, Jesucristo entra a Jerusalén, llega a donde va a terminar la historia, donde va a vencer al mundo, donde va a salvar al mundo. Sí, así que la semana que viene vamos a tener nuestro Domingo de Resurrección. Y luego el domingo de Palmas. Y luego el domingo que viene va a ser el Domingo de Resurrección, ¿sí? Tiempos normales. Domingo en español a las 9:30, pero en medio de esos domingos vamos a tener lo que llamamos buen viernes. ¿Sí? El viernes, en abril 3, el viernes vamos a tener un servicio en la noche aquí en el lugar, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en la crucifixión de Jesucristo. Así que de domingo a domingo, normal, y en medio, el viernes a las 6:30 vamos a tener un servicio especial enfocándonos en la crucifixión de Jesucristo. Así que 3 mensajes, pero en 2 semanas. Sí, es una serie de 3 mensajes y las 3 van a estar conectadas. Así que si tienen tiempo y pueden estar aquí para los 3 mensajes, les pedimos que estén porque van a estar conectadas todos y va a ser un mensaje grande conectado en 3 secciones. Claro, si no puedes estar aquí en persona, nuestros mensajes están en la red social, así que un día de estos pierdes un mensaje o tienes que fallar uno de estos 3 o no puedes venir el viernes, escuchen en la red social, ahí va a estar el mensaje listo, ¿sí? Ok, vamos a poner un poquito más de información a través de la semana en nuestras páginas de la red y luego el domingo que viene les vamos a tener una fotolista para que puedan mandársela, invitar a personas. Si pueden, inviten a alguien para esta serie de 3 mensajes que va a empezar el domingo que viene. Sí, pero esto va a tomar preparación, así que estén orando por el liderazgo, los mensajes, la traducción. El viernes, abril 3, va a ser bilingüe, así que va a haber traducción. Vamos a estar orando por esa parte, ¿sí? ¿Qué más? Unos cuantos anuncios más. Un agradecimiento especialmente a la Iglesia de Cristo que nos invitó este viernes pasado. Pudimos estar con ellos, nos invitaron, tuvieron una noche de oración. Así que nosotros pudimos asistir y apoyarlos a ellos. Así que gracias a la Iglesia de Cristo por la invitación. Nos gozamos, estuvimos felices, disfrutamos de estar adorando a Jesucristo junto con ustedes, ¿sí? Otro anuncio más, estén orando por Evan, se llama Evan, este muchacho. Evan tuvo un accidente este fin de semana pasado, iba en una bicicleta y un carro le pegó. Está en el hospital, está, no sé, mejorando se puede decir, está en cirugías, pero vamos a estar orando por Evan, por su familia, por su recuperación, por el tiempo que esto va a tomar, por un accidente grande. Por favor estén orando por Evan, ¿sí? Se llama Evan este muchacho, estén orando por él, ¿sí?
Y luego la última cosa, rápidamente, al fin del servicio vamos a tomar la cena del Señor del Señor. Si están en la casa, queremos que tomen esto. Aquí usamos pan sin levadura y jugo de uva, pero lo que tengan en la casa está bien. Un pedazo de pan, un vaso de agua, lo que tengan ahí funciona muy bien. Let's say En el libro, en el capítulo 6. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer el capítulo 6, o vamos a ir unos cuantos versículos ahí. ah, Vamos a tratar de sacar unos cuantos puntos. Vamos a hacer esto mientras que inicia de nuevo la electricidad y haga conexión. Vamos a orar por Evan porque lo tenemos presente en nuestra mente. Evan tuvo un accidente grande, vamos a estar orando por su recuperación. Ahorita mismo él está en el hospital, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por Jesucristo, te agradecemos porque nos escuchas. En este momento nos acercamos a ti y pedimos que bendigas a Evan, que recuperes a Evan, pedimos que sanes su cuerpo. Pedimos sabiduría sobre los doctores, las enfermeras, el equipo. Pedimos bendición sobre la medicina, la cirugía, su pierna que está dañada. Estamos pidiendo bendición sobre su cerebro, que no saben lo que está pasando ahí. Pero lo que estamos pidiendo es que entres a este cuarto en este momento y empieces a poner tu mano sobre Evan y empieces a sanar a Evan y empieces a sanar su cuerpo en una manera milagrosa. Lo que queremos es que él completamente recupere su físico, pero que al fin de esto quizás haya un gran deseo, un despierto para conocerte más, que uses esto para acercarte más a él y que él se acerque más a ti. Pedimos bendición sobre Evan, pedimos bendición sobre su familia, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Bueno, pues esta semana, como dije, vamos a estar en Efesios capítulo 6. Inmediatamente en Efesios capítulo 6, como que aquí el apóstol está continuando el capítulo 5, porque en el capítulo 5 de Efesios, el autor nos empezó a dar como una lista de relaciones que tenemos en nuestras vidas. Y cómo es que nosotros, como cristianos, debemos estar actuando y tratando los unos a los otros en esas relaciones que tenemos, ¿sí? Y aquí inicia el capítulo 6 hablando de la relación entre un hijo y un padre y cómo de trabajar esto, cómo es que debemos estar actuando y tratándonos los unos a los otros, ¿sí? Así que los primeros 4 versículos del capítulo 6 empiezan hablando entre los hijos y los padres, cómo debe de estar esta relación en una manera saludable, ¿sí? Así que inmediatamente dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? Así que inmediatamente habla de obedecer, de obediencia y honrar. Y luego dice, ¿y por qué debemos de obedecer y honrar a los padres? Porque en esto hay una promesa, ¿sí? Y esto está hablando de Éxodo capítulo 20. Desde Éxodo capítulo 20, Dios ha puesto una promesa en que se me hace que alguien se conectó con su Bluetooth a las bocinas. Así que sería bueno si podemos apagar esto. Deme un segundo, por favor. Qué vergüenza cuando nosotros estamos escuchando de videos y se conecta a las bocinas en público a la iglesia, ¿verdad? Bueno, aquí lo que está hablando es de Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 lo que está diciendo es, mira, aquí hay una promesa que Dios nos ha prometido. Dice, la promesa que Dios ofrece aquí en Éxodo capítulo 20 dice, obedece y honra y yo te voy a dar algo en regreso. Y Dios usualmente es así, nos pide que hagamos ciertas cosas porque son buenas, pero Dios es tan buen Padre que dice, no solamente te estoy pidiendo que hagas algo que es bueno, hasta le voy a agregar una promesa a esto. Y aquí nos entrega una promesa. De eso es lo que está hablando aquí en Efesios, de Éxodo capítulo 20. Así que quizás pueden regresar y leer Éxodo capítulo 20 y conectar esto a los primeros versículos, ¿sí? Pero bueno, dice, hijos, traten a sus padres de esta manera, honrelos, obedézcanlos, ¿sí? Pero después regresa y dice, espérate, no es como que siempre es la culpa de los hijos, ahora hablo con los padres, ¿sí? Y a los padres le dice, no provoquéis a ir a sus hijos, sí, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Me llama la atención que dice, no los provoquen, porque a veces los padres queremos que los hijos se porten muy bien, pero nosotros actuamos de una manera donde ellos no están portándose mal, ellos están reaccionando a cómo no los estamos tratando. Aquí Dios dice, sí, hijos, obedezcan, honren, traten a sus padres de cierta manera. Pero padres, deben de actuar de una manera donde ellos quieren honrar, donde haya algo para honrar. Sí, está diciendo, no los provoquen. A veces los padres, las madres, no sé, los adultos en nuestra vida los queremos respetar, pero ellos parece que nos están ahí picando, ¿verdad? Como que, a ver qué hacen esto, ¿sí? Dice, no los provoquen a actuar de cierta manera, ¿sí? Es más, no solamente no los provoquen, dice, instruyanlos y disciplínanlos en el Señor, ¿sí? Críanlos, ¿sí? Hay una diferencia en decirle a tu hijo que sea una buena persona y instruirlos, disciplinarlos, ¿sí? O criarlos para que actúen de cierta manera, ¿sí? No solamente es decirlos, enseñarles, así debemos de actuar, ¿sí? Entonces, a los hijos les dice, traten a sus padres de cierta manera y va a haber una promesa para ustedes, ¿sí? Y a los padres les dice, traten a sus hijos de cierta manera, instruyan a sus hijos de cierta manera, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la recompensa? Bueno, aparte de que debes de querer ser padre de esta manera y debes de querer instruir a tus hijos de cierta manera, para los padres también hay una promesa
si instruyen y tratan a sus hijos de cierta manera. Proverbio tiene dos ejemplos de esto. En Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe de andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Si Dios aquí les está diciendo, si los instruyes de cierta manera, no solamente les dices, sino te sientas ahí y les explicas, debes de actuar de esta manera, debes de hablar de esta manera, debes de reaccionar de esta manera. Déjate enseño, déjate pongo buen ejemplo. Si nosotros instruimos a los niños cómo deben de crecer, cómo deben de actuar, cómo deben de reaccionar, cómo deben de tratar la vida, las personas alrededor de ellos, esto se les queda en la mente y cuando crecen van a actuar de esa manera, ¿sí? Por eso nosotros usamos esta palabra sin entenderla a veces, pero decimos, ese niño es bien malcriado. Si ven, esas son dos palabras. Criado es como fue instruido y mal es que el padre o la madre no tomó el tiempo para instruirles bien, ¿sí? Así que dice, toma el tiempo para instruir a tus hijos, para enseñarle a tus hijos, para ponerle ejemplos a tus hijos. Entrénalos de esta manera y esto se les va a quedar el resto de su vida. Van a actuar de cierta manera cuando sean adultos, porque eso le enseñaste cuando sean niños. Claro, yo entiendo que haya excepciones, pero usualmente así funciona. ¿Cuál es la recompensa de hacer lo que Efesios dice, lo que Proverbios dice? Si tomas el tiempo para instruir a tu hijo, disciplinar a tu hijo, enseñarle a tu hijo cómo vivir la vida para que crezca así como adulto. Fíjense, Proverbio 10 nos dice algo interesante. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. ¿Sí? En otras palabras, dice, si nosotros tomamos el tiempo, si adultos toman el tiempo para instruir a los niños, para enseñar a los niños cuando crezcan, no se les van a olvidar esas cosas que les enseñamos. Y uno de los beneficios es que eso te va a traer alegría. Pregúntenle a un padre cuando ya tienen un hijo ya mayor de edad y lo ven y dice, ¿está haciendo la vida correcto? Los llena de alegría, les da felicidad. Ver que el esfuerzo que pusieron para instruirlos y crecerlos les ayudó cuando son de adultos. Un padre, usualmente, cuando sus hijos son adultos y ven que la vida les va bien, ellos les gusta, les llena de gozo. Dice, mira qué bueno que estás viviendo la vida de esta manera. Si no me la creen, pregúntele a mi madre, ella está extremadamente feliz. Pero mi punto es este, si nosotros nos esforzamos, quizás es difícil cuando sean niños, pero si nos esforzamos de eso, cuando ya sean adultos los niños y están viviendo y recibiendo la recompensa de vivir de cierta manera, nosotros podemos estar llenos de alegría, ¿sí? Y no de tristeza. Así que Efesios continúa con las relaciones entre un padre y un hijo y dice, debes de actuar de cierta manera, los hijos hablando, debes de actuar de cierta manera contra tus padres, porque ellos te están tratando de enseñar para que en el futuro tengas alegría y esta alegría pueda ser compartida por toda la familia, ¿sí? Pero también les dice, sin embargo, padres, no los provoquen o instruyanlos mejor, enséñales mejor para que ustedes puedan recibir de esa alegría de ver que los instruyeron de cierta manera, ¿sí? Porque eso continúa, como dije, en una relación entre padre y hijo. Y luego continúa a otra relación completamente, quizás similar, pero diferente. Inicia con la relación entre un esclavo y un mayordomo, un esclavo, un maestro. Quizás hoy en día se puede decir entre un jefe y un trabajador, ¿sí? Versículo 5 dice, siervos, obedecer a sus amos en la tierra, sí, aquí en la tierra. Y me llama la atención que dice en la tierra, porque nosotros a veces cuando no nos cae bien el jefe, decimos, Dios es mi jefe, no tú. Espérate, bueno, quizás sí, Él es el Señor y Él está a cargo de todo, pero mientras que estamos viviendo en la tierra, mientras que estamos en este mundo, hay personas que tienen autoridad sobre nosotros, quizás no autoridad completa, pero en el trabajo o en la escuela o en nuestros estudios o no sé, cuando entramos a ciertas situaciones, sí hay personas que tienen cierta autoridad y piden que manejemos de cierta manera, que actuemos de cierta manera, que hablemos de cierta manera. Y aquí Dios nos está recordando, yo entiendo que esto es parte de la vida, así que déjele digo esto, obedezcan a sus amos en la tierra con temor, temblor y sinceridad, ¿sí? En su corazón como si fuera Cristo, ¿sí? Entonces,
¿Por qué nosotros, qué está diciendo ahí? Dice, cuando estén con ellos, cuando estén con sus jefes, cuando estén con las personas con autoridad, tengan temor, y esto es diferente a miedo. Está hablando de respeto, está hablando de nosotros tener, y un respeto honesto, de honestamente voy a trabajar, honestamente voy a respetar las reglas, honestamente voy a hacer lo más posible para hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque está en el Señor. Y si continuamos, vemos que la recompensa es que el Señor nos da nuestra recompensa, ¿sí? Así que nosotros como trabajadores debemos de respetar a la autoridad. Sí, bueno, pues ahora, ¿qué dice la autoridad? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Sí, dice usted, así como ellos quieren que ellos los respete a ustedes respétenlos a ellos también. Tengan temblor y sinceridad. Honestamente respeto, honestamente escuchen. Sean honestos, así como ustedes quieren que los traten a ustedes, que sean honestos y trabajen duro. Tampoco no les pongan metas que son imposibles, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco a alguien que esta persona se dedica a limpiar casas. Sí, una casa toma que 2-3 horas para limpiar enteramente, si está en buen estado, pero unas 2-3 horas. Imagínense que llega el jefe y le dice, quiero esta casa limpiecita y que lo hagas en media hora. Eso no es razonable. Y lo que está diciendo ahí, mire, los trabajadores deben de honrar y respetar con sinceridad a los jefes, a las autoridades, pero las autoridades también sean razonables y trátenlos de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué debe de haber una sinceridad? ¿Por qué debe de haber un temblor o un respeto entre el trabajador y el empleado la persona en autoridad? Fíjese esto, porque no hay acepción de personas. Dentro de Dios, dentro de Jesucristo, dentro de la cristianidad, Dios no tiene favorismo. Sí, y esto nos debe de llamar la atención porque a veces nosotros pensamos que Dios tiene favorismo, por eso yo siempre estoy de trabajador y ellos siempre están de autoridad, por eso parece que a ellos todo le va bien y a mí las cosas me van mal, parece que ellos tienen el favor y parece que yo no tengo favor, o a veces estamos orando por favor, ¿sí? Dios, dame favor, Dios, quiero estar en autoridad, Dios quiere que todas las cosas me van bien. Y lo que nos debe de llamar la atención inmediatamente aquí dice que Dios no tiene acepción de personas o Dios no juega favorismo, ¿sí? Y esto es aplicable porque cuando digo que vemos a un jefe y un trabajador o a los ricos y a los pobres pensamos, quizás ellos tienen el favor de Dios. Y aquí lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol es, no, Dios no juega a favorismo, ¿sí? Él puso a ciertas personas a cargo y a otras personas como siervos, ¿sí? Dios puso a ciertas personas a cargo porque Él tiene un plan, Él tiene algo que está tratando de hacer y quizás esas personas estaban mejores para esa posición y tú estabas mejor para una posición diferente, pero Dios no juega favorismo, Dios ama a todos de la misma manera, Dios quiere cosas buenas para todos de la misma manera y Dios tiene un futuro para todos en una misma manera, pero mientras que estamos en este mundo hay diferentes posiciones y lo que Dios está diciendo es respeta la posición en donde estás, respeta la posición donde están los demás y haz lo mejor que puedas en donde estás con lo que tienes, ¿sí? Esto no es favorismo, es lo que está diciendo Dios, que estés en una posición diferente y no es castigo. No es favorismo y no es castigo que estés en una posición y que ellos estén en una diferente. Simplemente es la posición, el local o donde estás en este mundo, ¿sí? Y esto va a cambiar, o quizás cambia completamente cuando lleguemos al cielo para siempre. Una de las cosas que a veces no se nos ocurre es que un día vamos a ir al cielo para siempre en vez del infierno. Yo entiendo esto. Pero fíjese, cuando lleguemos al cielo, yo pienso que va a haber un momento de grande gozo cuando estemos en la presencia de Dios. Pero yo también pienso que va a haber momentos difíciles, que va a haber tiempos donde quizás la palabra incorrecta es vergüenza, pero quizás va a haber un punto cuando lleguemos al cielo donde Dios nos va a mencionar o recordar o dar recompensa o no darnos recompensa o cambiar nuestra posición. Yo pienso que cuando lleguemos al cielo, algunas personas van a llegar a otro nivel más alto. Si donde quizás en este mundo siempre se ha estado batallando un poco o de trabajador,
o de asistente, pero cuando lleguemos al cielo quizás Dios va a decir, ¿sabes qué? Ahorita te voy a elevar, te voy a llevar a un lugar un poco más alto de lo que estabas en el cielo, ¿sí? Y yo pienso que algunas personas, aunque tenían cierto liderazgo, autoridad en la tierra, quizás ahí, en una manera donde quizás nos va a causar un poco de vergüenza, va a bajar. Y dice, no, ¿sabes qué? Tú vas a estar bajo la autoridad de esa otra persona. Sí, porque la meta es escuchar lo que dice Mateo 25. En Mateo 25, Dios está hablando de siervos, de personas que sirven, que asisten, y de que cuando lleguemos al cielo, y de mayordombre, está hablando ahí de qué es lo que haces con lo que tienes, cómo inviertes tu dinero, cómo inviertes tu tiempo, cómo inviertes tu vida, a qué te dedicas, a qué buscas, en qué mejoras. Sí, en Mateo 25, Jesucristo dice que algunos van a llegar al cielo y van a escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel. Si fuiste fiel con poquito, te voy a dar mucho. ¿Qué es eso? Eso es subir, eso es elevar, eso es más. Y en otras secciones dice, algunos de nosotros vamos a escuchar, oye, esto no es bueno, y nos va a quitar lo que tenemos. Eso quiere decir que nos va a bajar en autoridad. Es difícil pensar en estas cosas porque pensamos, cuando ya llegue al cielo, todo va a ser un paraíso, no voy a tener que hacer nada, me voy a acostar, me voy a tomar puros licuados, es más, me voy a subir de peso, voy a comer lo que yo quiera y voy a estar bien. No, hombre, todo va a estar perfecto. Y no se nos ocurre que la Biblia frecuentemente habla de que cuando lleguemos al cielo va a haber tesoros, va a haber posiciones, va a ser, hiciste bien, déjate, doy más, va a haber casas, dice que va a haber ciudad, alguien tiene que correr esa ciudad, alguien tiene que estar en liderazgo, en autoridad, y lo que no se nos ocurre es que cuando lleguemos al cielo no solamente va a ser entras y sales, entras al cielo o no entras al cielo. Claro, entramos al cielo por medio de Jesucristo. Nuestra salvación está basada completamente en que Jesucristo murió en una cruz. Si aceptamos lo que Él hizo, vamos al cielo para siempre. Pero una de las cosas que no se nos ocurre es que debemos que estar trabajando y juntando para que lleguemos al cielo. Haya un momento cuando Dios nos dice, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Sí? Lean Mateo capítulo 25. Esto se encuentra ahí. Hay más detalle, claro, no tuvimos tiempo para leerlo todo aquí, pero es interesante buscar y quizás ver estos detalles ahí. Pero lo que me llama, quizás lo que estamos tratando de decir esta mañana quizás es que si nos hacemos para atrás y vemos este libro y lo vemos a lo grande, vemos lo que está tratando de enseñarnos Dios a través de los capítulos o esta segunda mitad del libro, es que en esta segunda sección, es como una lista de relaciones que hay en nuestra vida. Y quizás aquí Dios nos está enseñando, mira, hay diferentes relaciones o diferentes partes en nuestra vida y hay cierta posición, cierta actitud que tú como cristiano debes de tener en estas relaciones. Inmediatamente, si regresan al capítulo 5 y 6, si lo ven a lo grande, inicia hablando del matrimonio. Y dice, dentro de tu matrimonio hay la relación de un esposo y una esposa. Y hay cierta manera en cómo deben de hablarse y cómo deben de actuar. Y el mundo puede actuar y hablar y hacer lo que quiera, como lo que se sienta rico, sí. Pero si te llamas cristiano, si aceptaste a Jesucristo como Salvador y quieres seguir su enseñanza y caminar como Él, hay cierta manera que debes de estar hablando y actuando dentro de la relación de matrimonio, sí. Hay ciertas cosas que debes de hacer y ciertas cosas que no debes de hacer. Hay ciertas cosas que debes de decir y ciertas cosas que no debes de decir, ¿sí? Dice, así que inicia con el matrimonio y luego después entra a esto de los padres, entra con los hijos y con los padres y luego entra con los trabajadores y los jefes quizás lo que Dios está tratando de decir en estos capítulos es, yo entiendo que cuando vivan en esta tierra va a haber muchas diferentes relaciones en tu vida, diferentes secciones, no solamente es iglesia, lee la Biblia, ama a Dios y se acabó, no te preocupes por nada más.
Dice, claro, sí, enfócate en estudiar la Biblia, buscar a Jesucristo, asistir a la iglesia, ir a los estudios bíblicos, ir a la noche de oración. Hagan todas estas cosas que te acercan más a Dios. Pero si somos honestos, sí, amamos a Dios, buscamos a Dios, pero tenemos que vivir en este mundo. Y en este mundo hay ciertas cosas diferentes, como el matrimonio, como los padres, como el trabajo, como los carros, la economía, la salud, la educación. Hay diferentes partes en esta Biblia que nosotros estamos haciendo con otros no creyentes. Hay personas que aman a Dios, que van al trabajo, que van a la escuela, que juntan el dinero y que tienen biles. Y también hay personas cristianas que tienen lo mismo. Así que estamos haciendo la vida con no cristianos, las mismas cosas que no cristianos. Pero aquí el apóstol lo que está diciendo en estos 2 capítulos, está diciendo, aunque estás haciendo las mismas cosas que los no cristianos hacen, las debes de estar haciendo con cierta actitud, cierta mentalidad y ciertas acciones. Debes de pensar y debes de actuar diferente, ¿sí? Y ya sea cualquier relación o cualquier situación, cualquier parte de esta vida, porque tú eres cristiano, debes de hacerlo con una actitud completamente diferente a los no cristianos. Y el versículo 7 nos dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y lo que nos está diciendo es buena voluntad o buena actitud. Dice, cuando estés haciendo los biles, cuando estés pagando, cuando estés trabajando, cuando estés en la escuela, cuando estás en un matrimonio, cuando estás con los hijos, cuando estás con las amistades, cuando estás haciendo ejercicio en la zumba, donde sea que estés. Dice, debes de tener una actitud completamente diferente a los no cristianos. Debe de haber algo diferente de ti. Debes de ser la sal del mundo. ¿Nunca accidentalmente han tomado sal y se la echaron a la boca? ¿O le echan mucha sal? Hay algo diferente. Y es lo que está diciendo aquí. Debe de haber algo diferente en ti. Debes de tener una actitud diferente. Debes de vivir diferente, ¿sí? Hay un dicho popular que le gusta a las personas que dice, ¿qué haría Jesucristo? ¿Sí? Dice, ¿qué haría Jesucristo? En cada situación te debes de preguntar, ¿qué haría Jesucristo? Bueno, vamos a cambiarlo. ¿Qué harías hacia Jesucristo? Si en cada situación, si quien estuvieras tratando es Jesucristo, ¿cómo actuarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo lo hicieras? Si no estuvieras limpiando una casa, sino limpiando la casa de Jesucristo, ¿cómo la limpiaras? Si no estuvieras ayudándole a alguien a acostarse en la cama, sino acostando a Jesucristo, ¿cómo lo acostarías? Si no estuvieras tú construyéndole una pared a una persona, sino le estuvieras poniendo una pared a Jesucristo, ¿cómo la pusieras? Y llena lo que haces. Si no estarías manejando las cuentas del banco, si trabajas en un banco, de una persona, sino la cuenta de Jesucristo, ¿cómo la manejarías? Si cada cosa que haces en tu vida quizás no es cómo lo haría Jesucristo, sino cómo lo harías tú si lo estuvieras haciendo para Jesucristo, probablemente tu actitud completamente cambiaría, ¿sí? Entonces aquí es lo que está diciendo, tienes muchas relaciones diferentes en tu vida, tienes muchas situaciones diferentes en tu vida, tienes muchas cosas que vas a hacer en esta vida porque estamos viviendo en la tierra y somos humanos haciendo la vida con otros humanos. Dice, pero cuando haces estas cosas, cuando estás interactuando con otros humanos, acuérdate, eres cristiano, debes de tener una diferente actitud y eso es cómo hablas y cómo reaccionas con cada persona. Y claro, en cada relación vas a actuar diferente, ¿sí? La relación que tienes con el jefe es completamente diferente a la relación que tienes con tu esposa. Y la relación que tienes con tu esposa es muy diferente a la relación que tienes con tu hijo. Sí, pero cada relación individualmente hay ciertas cosas que debes de hacer, debes de actuar, ¿sí? Eso es chistoso y no está en mis notas. El capítulo 5 termina con un versículo que a mí me hace sonreír bien grande. Está hablando de la relación entre una esposa y un esposo. Y a los esposos le dice, ama a tu esposa, ámala. Y a la esposa le dice, respeta a tu esposo, respétalo. Fíjense la diferencia. Al esposo le tiene que decir, yo sé que la respetas y que la aprecias, pero ámala, dile, te quiero, te ves muy bien. ¿Sí? ¿Este vestido me hace ver gorda? No, muy bien, ¿sí?
Dice, llena tus palabras de amor, porque los hombres tienen que ser recordados, ámala, ¿sí? Y a la mujer, no sé por qué, Dios decide decirle, respétalo, ¿sí? Se me hizo cuando yo leí eso, fíjate, qué chistoso. Lo escribió Dios, platiquen con él, ¿sí? Ok. Se me está acabando el tiempo, vamos a brincar. Las diferentes secciones la sección que viene es del versículo 10 hacia el 17, ¿sí? Y aquí el apóstol ya siente que está terminando la letra o la carta hacia el libro, hacia la iglesia en Éfesos, ¿sí? Así que como ya la está terminando, dice, ok, deje termino. ¿Cuál es la conclusión? Como que ya se le está acabando el papel, o no sé si la pluma ya se le estaba acabando la tinta. Pero dice, una nota más. Ok, mira, finalmente, en otras palabras, ya voy a terminar, dice, por lo demás. Algunas de sus versiones dice, finalmente, ¿sí? Y ahí en lo que entra, en esa sección dice, mira, por lo demás, o dejen termino como esto. Y si leen esos versículos 7 que vienen, del 10 al 17, dice, vístanse como cristianos. Dice, termino con esto, por lo demás, o termino, vístanse como cristianos. Y luego nos da toda una vestidumbre o qué ponernos cuando somos como cristianos. Y estas son cosas espirituales. Si leen esas cosas en el versículos 10 al 17, dice, pónganse estas cosas, quizás no literalmente, porque no vamos a caminar no vamos a entrar al trabajo con un casco, ¿sí? Si no te van a decir, ¿qué te pasó? ¿Sí? Pero está hablando de cuál es el vestidumbre que nos podemos poner espiritualmente, ¿sí? Así que habla de cómo te debes de vestir si eres un cristiano, ¿sí? Y yo pienso que aquí la razón por la que él dice, mira, te acabo de dar una lista que está bien difícil. Así que hay ciertas cosas que te tienes que poner para que puedas hacer estas cosas, ¿sí? Sí, porque si se fijan, en estos últimos capítulos, lo que está hablando él es de cómo debemos de pensar y cómo debemos de actuar, ¿sí? Fíjense, en el capítulo 4 nos dice, está hablando y dice, habla de su mente. Así que en el capítulo 4 el apóstol se puso a hablar de cómo debemos de estar pensando. Está hablando de nuestra mente, de cómo debemos de reaccionar emocionalmente, de cómo debemos recibir emocionalmente. Está hablando de nuestro carácter, ¿sí? Así que en el capítulo 4 habla de nuestra mente, de nuestro pensar. En el capítulo 5 dice de cómo andáis o cómo andabas, ¿sí? Habla de nuestras acciones, ¿sí? Así que el capítulo 4 habló de nuestro pensar. En el capítulo 5 habló de nuestro actuar. Y nos dice, deben de pensar de cierta manera y deben de actuar de cierta manera en estas relaciones, en estas situaciones, en esta vida. Deben de pensar y actuar de cierta manera. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo le voy a hacer eso? ¿Cómo voy a poder pensar de esta manera? ¿Y cómo voy a poder actuar de esta manera? Esto es muy difícil. Y ahí es cuando el apóstol entra y dice, se tienen que vestir como cristianos, y si se visten como cristianos, entonces van a poder pensar y van a poder actuar de esta manera, porque si no se visten de esta manera, va a ser imposible de que por su propia voluntad actúen y reaccionen o piensen y hablen de esta manera. Y si leen esa sección, es larga, así que no tenemos tiempo para leerla, pero dice que hay cierto cinturón o cincho o ceñidos como le quieran ver, como le quieran llamar, como su versión diga, o un cinto, simplemente ponerse un cinto, pero hay un cinto que nos debemos de poner espiritualmente. Hay una coraza que nos debemos de poner espiritualmente. Hay un calzado que nos debemos de poner espiritualmente. Hay un escudo que debemos de cargar espiritualmente. Y hay un casco que nos debemos de poner espiritualmente. Y hay una espada que debemos de traer con nosotros espiritualmente, ¿sí? Todas estas cosas son cosas que nos debemos de poner espiritualmente, ¿sí? Déjenle repito esto, lean esa sección, versículos 10 al 20, está hablando de ciertas cosas que debemos de cargar o ponernos espiritualmente, no literalmente. Estoy diciendo esto porque no quiero que vayan mañana al trabajo con una espada y un casco y se pongan enfrente del jefe y digo, no sé, pero el pastor me dijo que yo viniera preparado.
No hagan eso. Si está hablando espiritualmente, hay cierto calzado, escudo, casco, espada, cinto que nos debemos de poner espiritualmente. Lean, vayan a su casa, lean esto y quizás hagan un bosquejo ustedes mismos, ¿sí? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Dios nos pide que nos vistamos de esta manera? ¿Por qué nos debemos de poner un casco, un escudo, una espada, cierto calzado, ponernos un cinto espiritual? ¿Por qué debemos de vestirnos de ciertas cosas espiritualmente? ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, porque vas a la guerra. Y un soldado siempre debe de vestirse como si va a la guerra. Cuando vas a la playa y cuando vas al trabajo te vistes diferente, ¿verdad que sí? Sí, cuando simplemente vas a vivir la vida casualmente o cuando vas a batalla te vistes diferente. Piensen en su mente en un soldado. Imagínense un soldado. ¿Acaso lo ven con unos pantalones y una camiseta y unos guaraches? ¿Verdad que no? Lo ven vestido diferente. Cuando pensamos en un soldado, hay ciertas cosas que te debes de poner. Y aquí el apóstol está diciendo, eres un soldado de Dios, vístete de cierta manera porque vas entrando a la guerra. Aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es, prepárense, vamos a entrar a una batalla, ¿sí? Versículo 12 nos dice por qué nos debemos de vestir de esa manera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Me llama la atención en las regiones celestes o en el nivel espiritual. Lo que está diciendo, inicia diciendo, no tenemos lucha en contra sangre y carne. En otras palabras, no vamos a guerra en contra una persona con un cuerpo. No vamos a guerra nosotros en contra un humano en esta tierra. Lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a guerra en contra un nivel espiritual. Así como hay ángeles, hay demonios. Y lo que está diciendo es prepárense porque la batalla en la que van a entrar es algo espiritual. Es algo de los celestes, es algo de lo celestial. Así que para poder pelearse en esta manera, en este nivel espiritual, tienen que vestirse para pelear esta batalla espiritual. Y por eso dice, vístense de cierta manera, ¿sí? Y aquí quizás lo que nos está recordando en vístanse de esta manera y van a pelear en una manera celestial, es que nuestra pelea no la podemos pelear físicamente. Nosotros no podemos defendernos en contra de los en contra de los demonios o los espíritus malignos en una manera física. No nos podemos pelear físicamente con estos ataques, ¿sí? Y no los podemos ignorar. No podemos ignorar esta batalla que viene contra nosotros. No podemos ignorar a este enemigo. Y no solamente podemos decir, ¿sabes qué? Voy a aguantar y voy a empujar, y si aguanto suficiente, voy a superar. Esto no es algo de solamente aguantar. Tienes que pelear y no lo puedes ignorar. Tienes que pelear y tu pelea no es física, es espiritual. Así que vístete como si vas a la guerra y empieza a pelear. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, vas a pelear, vístete porque ahí viene la guerra, vamos a pelear. Vente, soldado, vamos a pelear, ¿sí? Rápidamente, no tenemos tiempo para leerla, pero en 1 Samuel 17 esto se ve muy evidente. Déjenles digo de qué se trata y van a decir, sí, yo me sé la historia. Es David contra Goliat. Sí, ese es el niño contra el gigante. 1 Samuel 17, ¿sí? 1 Samuel 17, David contra Goliat. Esto es lo que dice la historia. Y quizás ustedes regresan y lean esto en su tiempo privado, pero es algo que nos llama la atención. Dice que Goliat, o el gigante, se acercaba a David, se acercaba a Israel, al pueblo de Dios. Dice, y todos los días, pongan atención en esto, todos los días, en la mañana y en la noche, se acercaba al gigante y los insultaba, los atacaba con sus palabras. Todos los días, por 40 días, se acercaba en la mañana y en la noche y les gritaba insultos. Los atacaba emocionalmente. Y esencialmente la historia es que llega David, lo escucha y se enoja.
Y dice, ¿quién se cree este gigante? ¿Quién se cree este filisteo? ¿Quién se cree este no creyente? ¿Acaso no sabe quién somos nosotros? Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los salvos. Nosotros somos cristianos. ¿Quién se cree este no cristiano? Así que van y se pelean. La gran escena, David contra Goliat. Y fíjense esto, David se para y dice, tú vienes en contra de mí con una espada. Vienes con un escudo, vienes a pelearte con armas, ¿sí? Dice, pero yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor. Y luego lo mata, ¿sí? Una historia grandiosa, 1 Samuel capítulo 17. ¿Saben lo que me llama la atención? Fíjense en esto, David dice, yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor. Ni tan siquiera llevaba al Señor. No llevaba a Jesucristo. Nomás llevaba el nombre de Jesucristo. Familia, a veces se nos olvida qué tan poderoso es el nombre de Jesucristo. El simple nombre de Jesucristo, así tumbó David a Goliat, con el nombre de Jesucristo. A veces se nos olvida a nosotros qué tan poderoso es el nombre de Jesucristo, y a veces se nos olvida que nosotros fuimos sellados con el nombre de Jesucristo, que nosotros cargamos el nombre de Dios con nosotros. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Tenemos el sello, somos hijos de Dios, tenemos su apellido, y cuando entramos a una situación, nosotros entramos con autoridad, entramos con el nombre del Señor. Eso es lo que David hizo. Y lo que el apóstol está diciendo es, vístanse, prepárense, agarren su espada y su escudo, porque la pelea no es contra carne, no es contra huesos, es contra espíritus. Pero no se les olvide, nosotros entramos con autoridad, con el nombre del Señor. Claro, y luego termina la carta diciendo, bueno, pues ahora que ya saben esto, orad. Orad en todo tiempo, con oración y súplicas, orad. En otras palabras, entren a la batalla con el nombre del Señor, ¿sí? Alístense para la guerra y luego peleen. ¿Y cómo peleamos? Orando, ¿sí? Oren, y así es como nosotros vamos a la pelea, es como nosotros entramos a la guerra. La arma más fuerte que nosotros tenemos en una batalla es involucrar al Señor, es traer el nombre del Señor. ¿Quieres ganar tu batalla? Trae tu arma más fuerte. Trae tu espada, tu escudo, tu arma más fuerte. Es el nombre del Señor. ¿Sí? Que vamos a terminar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en un tiempo de adoración. Vamos a entrar en un tiempo donde vamos a estar adorando. ¿Sí? Y en el tiempo de adoración, lo que queremos hacer es que algunos de ustedes en el tiempo de adoración tienen que cantar muy alto. Levanten su voz por primera vez, tienen que hacer guerra cantando con su voz muy alto, ¿sí? Levanten su voz. Algunos en el tiempo de adoración lo que tienen que hacer es orar a voz alta. Hagan batalla orando. Así que en el tiempo de adoración quiero que canten a voz alta o que oren a voz alta. Oren, pídenle al Señor cuál es tu petición, cuál es tu agradecimiento, cuál es la batalla. Y oren a voz alta, ¿sí? Bueno, vamos a orar. En el tiempo de oración, algunos cantan, algunos oran. Y lo que les voy a pedir es que tomen la cena del Señor en el tiempo de adoración, cuando ustedes se sientan listos. Ahorita les pasamos los elementos. Pero no se les olvide, en el tiempo de adoración, tomen los elementos cuando están listos. Y 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿sí? Así que simplemente en el tiempo de adoración, cuando estén listos, tomen el pan y digan, Jesucristo, este es tu cuerpo, gracias. Y luego lo toman. Y luego toman el jugo y dicen, Jesucristo, esta es tu sangre, gracias. Y luego lo toman y luego le dicen, gracias Jesucristo, por morir en una cruz por mis pecados. Gracias, Jesucristo. Y luego platiquen con Él, ¿sí? Bueno, pues vamos a orar. Y luego así terminamos. Padre, te agradecemos porque eres bueno.
Te agradecemos porque no cambias, te agradecemos porque eres constante, te agradecemos por lo que hiciste en la cruz, te agradecemos por salvación, te agradecemos porque nos entregas una espada, tu palabra, lo que has dicho, las promesas, la protección. Te agradecemos porque nos mandas un escudo, tú pones alrededor de nosotros. Te agradecemos porque nos llenas de verdad. Te agradecemos porque podemos hacer batalla. Y lo que estamos pidiendo en este momento es que bendigas a las personas que nos están escuchando, que bendigas a las familias que representan, que bendigas a sus hogares, a sus finanzas, a su salud. Pedimos bendición, la bendición de tu presencia en cada persona, en cada hogar que representan aquí. Lo que estamos pidiendo es que ahora escuches nuestra adoración, que ahora escuches nuestra oración. Pedimos bendición, pedimos la bendición de tu presencia. Gracias por el libro de Efesios. Gracias por recordarnos que sí vamos a vivir la vida en esta tierra, pero que hay una manera que nos has llamado, que hay un nombre que nos has dado, a un sello en nuestra vida. Tenemos tu apellido, gracias porque somos tu familia. Gracias porque somos hijos e hijas. Pedimos bendición, la bendición de tu presencia. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra oración. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues familia Church, gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene de las 9:30 a las 10:30. Vamos a empezar una serie nueva, 3 mensajes, 2 semanas, más información la semana que viene. Vamos a entrar a un tiempo de adoración. Tomen la cena del Señor cuando ustedes estén listos o listas. Bendiciones.